¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Hora del Comercio, todos los jueves por las pantallas de Vive. En esta edición te vamos a seguir comentando distintas historias, distintos sueños, emprendimientos y todo lo relacionado al rubro en un programa que es patrocinado por la Cámara Nacional de Comercio, Sideco y la Asociación para el Desarrollo del Barrio MEG. Hoy, como todos los jueves, Ricardo Meves nos viene a presentar una interesante columna. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Hora del Comercio. Hoy vamos a ver un tema que es plenamente contingente y es esta tensión que se ha generado entre China y Estados Unidos y que tiene efectos significativos en Chile. Como ustedes saben, Chile está abierto a más del 80% del PIB mundial y tiene acuerdos comerciales con cerca de 70 países en el mundo. Y las presiones que tanto Estados Unidos como China han ido ejerciendo en el último tiempo para establecerse regionalmente en un contexto geopolítico, claramente empiezan a tensionar la relación también con nuestro país. Entonces, ¿cuál es el desafío del gobierno? El gobierno va a tener que ser pragmático, va a tener que ser negociador, va a tener que tratar de ir avanzando e incluso mejorando los acuerdos que tiene con, digámoslo así, ambos bloques. Y en cada uno de esos acuerdos tendrá que ver cómo saca el mejor partido en provecho de nuestro país. Ya lo hizo Chile hace años atrás, cuando, a propósito de la invasión a Irak, el presidente Lagos le dijo no al presidente Bush. Y eso significa un tema de Estado. Y es esperable también que el presidente Kast tenga la firmeza para mantenerse neutral entre los problemas que tiene Estados Unidos y China. Es difícil. Chile ya no es un país libre. Ningún país, en realidad, en esta multilateralidad que existe en el mundo, es libre económicamente. El nivel de dependencia es de tal magnitud que nadie puede decir yo no me alío con uno u otro, porque la verdad es que estaría cometiendo un error garrafal, dado que la interoperabilidad, digámoslo así, de las economías es de tal profundidad que ningún país es libre para salirse de este enjambre. Entonces el desafío es grande, porque son dos superpotencias. Y aquí, claramente, las relaciones internacionales que por más de 40 años Chile ha mantenido como carácter de Estado, sigan de esa forma y nuestro país sea lo más neutral posible. La historia nos da la razón en ese sentido y yo creo que perfectamente bien eso puede continuar. Vamos a ver qué nos dicen estos próximos 4 años en materia de relaciones internacionales y cómo, con toda la capacidad que tiene Chile y el mandatario para guiar estas relaciones internacionales, somos capaces de salir adelante en este conflicto muy similar a la Guerra Fría, en el cual están hoy día Estados Unidos y China. Muchas gracias, muy buenas noches. Un gran tema que nos trajo Ricardo y que sin duda nos hace reflexionar. Pero antes de continuar te quiero comentar y preguntar, ¿por qué esperar para tener el auto que sueñas? En Dumay Usados te ofrecemos la oportunidad de comprar de forma inteligente. Tenemos una amplia selección de vehículos con precios que no podrás creer y lo más importante, totalmente garantizados. Visítanos en nuestras 2 sucursales, Miguel Claro 1099
o en Avenida Vitacura 3554. Además, no lo olvides, recibimos tu auto en parte de pago y gestionamos tu financiamiento en minutos. Ya lo sabes, conoce todos nuestros modelos en dumayusados.cl. Dumay Usados, tu mejor alternativa. Y hoy, como todos los jueves, se nos viene un programón porque Adolfo Numi va a estar conversando con la presidenta de la Asociación de Casinos y Juegos sobre un tema realmente muy preocupante, como por ejemplo las casas de apuestas online. Y además, una tremenda historia que inspiran porque vamos a conocer cómo un restaurante ícono en Argentina llegó a nuestro país. Y por supuesto, te mantendremos informados con las principales noticias aquí en La Hora del Comercio. El ultimátum de 48 horas lanzado por Donald Trump a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz desató una fuerte volatilidad en los mercados globales, impulsando el precio del petróleo Brent hasta $114,43 por barril y provocando caídas generalizadas en las bolsas asiáticas, donde Tokio retrocedió 3,47%, Seúl se desplomó en 6,5%, Hong Kong cayó 3,5%, Shanghai 3,6% y Sydney en 0,7%, en medio del temor a una interrupción del suministro energético mundial. El recrudecimiento del conflicto elevó así la aversión al riesgo ante inversionistas y reforzó la preocupación por un eventual shock sobre la economía internacional. La Contraloría General de la República detectó que 910 funcionarios públicos realizaron apuestas en casinos pese a la prohibición legal vigente, en una investigación que además reveló que un funcionario de la Fuerza Aérea de Chile llegó a transar cerca de 1.000 millones de pesos, encendiendo alertas por eventuales faltas a la probidad y uso indebido de recursos en el aparato estatal. El informe abrió cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno y la fiscalización de cumplimiento normativo dentro de los servicios públicos. El caso también podría derivar en sumarios, sanciones administrativas e incluso acciones judiciales por la gravedad de los antecedentes detectados. Un ciudadano argentino fue enviado a prisión preventiva en Tierra del Fuego tras ser formalizado por un millonario contrabando de cigarrillos, luego de ser sorprendido transportando más de 200 millones de pesos en mercancía ilegal, en un operativo que evidenció la magnitud del comercio ilícito en la zona austral y su impacto en la recaudación fiscal. La investigación permitió reforzar las sospechas sobre la existencia de redes dedicadas al ingreso y distribución clandestina de productos altamente gravados. El caso vuelve a poner presión sobre las autoridades para endurecer la persecución penal y fortalecer así los controles fronterizos en la región. Aumentar la recaudación fiscal en torno a 4.500 millones de dólares, reducir la evasión y aplicar el plan tributario forman parte de los ejes centrales que impulsa el gobierno para fortalecer las arcas públicas en un escenario marcado por la necesidad de financiar compromisos sociales y mejorar la sostenibilidad de las finanzas del Estado. La estrategia contempla una serie de medidas administrativas y legales orientadas a cerrar brechas en el cumplimiento tributario y así elevar la eficiencia del sistema impositivo, con foco en combatir prácticas elusivas. Asimismo, el plan busca generar un impacto gradual en los ingresos fiscales sin afectar significativamente el crecimiento económico, en medio de un debate político sobre la carga tributaria y su efecto en inversión. La propuesta también tensiona la discusión entre el oficialismo y la oposición respecto del equilibrio entre mayor recaudación y dinamismo empresarial. En paralelo, Hacienda apuesta a que una menor evasión permita captar recursos permanentes sin depender exclusivamente de nuevas alzas de impuestos.
El gobierno confirmó una histórica alza en el precio de los combustibles que comenzó a regir hoy con incrementos de 370 pesos por litro en las bencinas y hasta 580 pesos por litro en el diésel, en medio de un fuerte shock internacional del petróleo que obligó a ajustar los valores locales a niveles globales. La medida responde al encarecimiento del crudo por el conflicto entre el Medio Oriente y Estados Unidos y la imposibilidad fiscal de seguir sosteniendo subsidios en un contexto de estrechez en las arcas públicas. El ajuste representa uno de los mayores registrados en décadas e impactará directamente en el costo de vida, especialmente en el transporte y bienes básicos. Asimismo, el Ejecutivo anunció medidas de mitigación como congelar tarifas en el transporte público y entregar subsidios focalizados, buscando contener el efecto inflacionario y el malestar social derivado de esta alza. Muy tranquilo, cuidando las finanzas públicas y actuando por el bien del país. En Tumayo Usados, cada auto es seleccionado y certificado antes de ponerse en venta. Cada vehículo pasa por una inspección técnica completa. Todos nuestros autos usados cuentan con garantía, para que compres con tranquilidad. Contamos con un amplio stock de autos usados para distintas necesidades. Además, accede a financiamiento rápido, simple y sin complicaciones. Duma y Usados, respaldo y confianza para tu próxima compra. Hay lugares que se convierten en parte de tu día a día y otros en el punto de encuentro de toda una comunidad. En Santa María Oriente encuentras de todo: supermercados, cine, comida, tiendas y panoramas para disfrutar en familia. Un espacio que sigue creciendo, con nuevas marcas, eventos cada fin de semana y siempre algo nuevo por descubrir. Más que un centro comercial, un lugar para encontrarnos. Te esperamos en Vicuña Maquena, 01372, al lado del nuevo Hospital San José de Melipilla. Y ya estamos de vuelta aquí en la Hora del Comercio. Muchas gracias por acompañarnos todos los jueves aquí en las pantallas de Vivi. Recuerda, si te perdiste este programa, síguenos en nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo, donde puedes ver de nuevo todas las historias que vamos presentando jueves a jueves. Pero antes de continuar, te quiero dejar el siguiente dato. En Santa María Oriente siempre hay algo para ti. Un café, una película, una tarde con los niños, una comida rápida, una compra pendiente o simplemente un buen panorama. Somos un centro comercial que crece contigo, con nuevas tiendas, eventos, ferias y espacio para disfrutar en familia. Santa María Oriente, más que un centro comercial, un punto de encuentro para la comunidad. Y recuerda, en Santa María Oriente, el lugar donde siempre pasa algo. Y hoy, en las historias que inspiran, seguramente cuando tú has viajado a Buenos Aires y has querido ir a pasear o a salir en la noche y has tomado un taxi y le has preguntado al conductor dónde ir a comer la mejor parrilla argentina. Lo más seguro es que te haya dicho a La Cabrera. Ubicada en el tradicional barrio Palermo, este restaurante ícono bonaerense llegó a nuestro país y no solamente a Chile, sino que a distintos lugares de Latinoamérica e incluso de Europa. Pero para conocer mayores detalles, vamos a conocer esta interesante historia. Siempre iba a La Cabrera como a celebrar y en un minuto yo dije, no puede ser esto que siempre está lleno, explotado, la esquina llena de gente esperando, haciendo cola, y no estaba en Chile. Y yo me enamoré de La Cabrera en Buenos Aires como cliente. Ahí partió todo. La Cabrera partió en una esquina en el barrio Palermo, en esos años cuando Palermo no es lo que es hoy día. Era un barrio medio peligroso, no había la vida nocturna que hay hoy día. Y se me ocurrió preguntarle a un garzón, decirle, oye, ¿por qué no me hay un mail de alguien que yo pueda preguntar por la franquicia? Junio, cagados de frío, afuera de La Cabrera en ese tiempo, y me dice, no se preocupe que la primera mesa que se desocupe se la vamos a dar. 1 hora y media esperando afuera. Así fue la partida, el inicio.
primero era convencerlo, convencer que un agrónomo que no trabajaba en los restaurantes, ni en la hotelería, ni tenía ninguna relación más allá de gustarle la buena mesa y salir a comer, convencerlo que era un buen candidato para llevar la marca en Chile. Entonces eso fue el primer gran valla. Mira, un día empecé a recorrer a pie la calle Isidora, la calle Avenida Nueva Costanera, y fui golpeando la puerta de los restaurantes y preguntaba, oye, ¿cómo les va? A un garzón le preguntaba, de repente al administrador, y hasta que llegué a este lugar. En ese tiempo, Chris Carpenter, que era el dueño del restaurante que había acá, estaba decidido a salir, tenía planes de irse a otro país o hacer otras cosas. Entonces fue como una buena coincidencia, se alinearon las estrellas y considerado uno de los mejores restaurantes de carne de Argentina, de Buenos Aires, era para estar en un lugar donde la gente pudiera valorarlo y pagar lo que uno iba a cobrar por ese estándar de servicio y de carne alto. Bueno, las franquicias tienen dos caras, como todas las cosas. La cara buena de la moneda es que es una marca consolidada. No sé si garantizar es la palabra, pero quizás dar un mayor grado de probabilidades que el restaurante iba a ser exitoso desde el minuto que tú lo abrieras. Por otro lado, lo malo es que tienes que pagar un royalty. Todos los meses tienes que pagar un fee por las ventas. O sea, te va bien o te va mal, el fee tiene que estar por las ventas. Partió todo perfecto, yo te decía, el primer día esto se llenó de gente y teníamos reservas y el impacto que causó desde el punto de vista de las ganas que tenía la gente de conocerla fue más allá de lo que yo pensaba. El problema fue que llegamos a un lugar que no estaba adaptado para una afluencia de público como lo fue La Cabrera. Este local no estaba dimensionado para eso. La cocina era una cocina de cocina de autor. Provocamos un impacto que complicó a los vecinos. Y claro, uno lo que más quiere es llevarse bien con toda la gente. Así que el primer impacto fue un problema que tuvimos con un vecino en particular que nos hizo la vida imposible, a cuadrito. Nos encontraron un lugar que no estaba habilitado 100% y lo estábamos usando. Y era un lugar importantísimo dentro de la cocina. Entonces, la municipal nos dijo, bueno, o lo arreglan o tenemos que cerrar el restaurante, inhabilitar este lugar. Y nosotros cuando llega pandemia estábamos cerrados, habíamos tenido que cerrar nuevamente por este problema hace unos 10 días antes de pandemia. Entonces en el tiempo de pandemia a mí me pilla con La Cabrera abierta hace un año y algo, con este cierre temporal que tuve, entonces ya las finanzas venían medias complicadas por la doble inversión que se tuvo que hacer. A ver, todos se empezaron a adaptar y La Cabrera era un restaurante que su dueño no quería hacer delivery, porque La Cabrera era un restaurante que estaba dentro de los 50 Best, los mejores restaurantes de Latinoamérica, entonces ahí Gastón decía, ¿cómo vamos a hacer delivery un restaurante de este tipo y de carnes? ¿Cómo vamos a dar con los puntos? Y hubo un minuto en que le dijimos, mira, si no hacemos algo, va a quebrar tú, va a quebrar el de Paraguay, el de Lima, nosotros, entonces tenemos que hacer algo. Y ahí se inventó una submarca de La Cabrera, que era como La Cabrera al paso para poder hacer delivery. Y te digo, fue una prueba y error que sirvió más que nada como para mantenernos ocupados que como para algún ingreso, porque las ventas no llegaban ni al 10% de lo que estábamos acostumbrados a vender.
que la Cabrera es una casa de carne, es una parrilla que sale de los estándares de lo que es un negocio de carne. Lo que hace es que llevó la carne de un nivel premium a un servicio entretenido. Transmite mucha alegría, mucha buena onda, sin estar en un ambiente muy empaquetado. Sí. Para estar en este negocio hay que entenderlo muy bien. En este negocio tenéis que sentir cómo corre la sangre en las venas. O sea, nosotros estamos trabajando cuando todo el mundo descansa. Nosotros trabajamos más cuando tú descansas o cuando los clientes que vienen descansan. Podéis tener la mejor materia prima, pero si no tenéis el equipo de trabajo, y eso hoy día cuesta muchísimo. Tremenda historia donde comer no solo significa ir a disfrutar, sino que se transforma en una experiencia donde este restaurante ha sido distinguido como la mejor parrilla de la ciudad. Y antes de continuar, te quiero contar que tu próximo viaje comienza en Dumay Usados. En Dumay Usados te ofrecemos la oportunidad de comprar de forma inteligente. Tenemos una amplia selección de vehículos con precios que no podrás creer y lo más importante, totalmente garantizados. Visítanos en nuestras dos sucursales, Miguel Claro 1099 o en Avenida Vitacura 3554. Además, no lo olvides, recibimos tu auto en parte de pago y gestionamos tu financiamiento en minutos. Descúbrelos hoy en www.dumayusados.cl. Dumay Usados, tu mejor alternativa. En Dumay Usados, cada auto es seleccionado y certificado antes de ponerse en venta. Cada vehículo pasa por una inspección técnica completa. Todos nuestros autos usados cuentan con garantía, para que compres con tranquilidad. Contamos con un amplio stock de autos usados para distintas necesidades. Además, accede a financiamiento rápido, simple y sin complicaciones. Dumay Usados, respaldo y confianza para tu próxima compra. Hay lugares que se convierten en parte de tu día a día y otros en el punto de encuentro de toda una comunidad. En Santa María Oriente encuentras de todo: supermercados, cine, comida, tiendas y panoramas para disfrutar en familia. Un espacio que sigue creciendo, con nuevas marcas, eventos cada fin de semana y siempre algo nuevo por descubrir. Más que un centro comercial, un lugar para encontrarnos. Te esperamos en Vicuña Maquena 01372, al lado del nuevo Hospital San José de Melipilla. Ya estamos de vuelta en la hora del comercio. Recuerda, todos los jueves a las 23 horas por las pantallas de Vive, y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y como se los adelantábamos hace un par de años ya, que las casas de apuestas en línea llegaron en nuestro país con una fuerte inversión, ¿verdad? Que pone en jaque o en cuestionamiento la legalidad inclusive de sus juegos, que además utiliza, y nos podremos preguntar sobre el uso de los datos personales, o además la preocupación sobre si los menores de edad pueden entrar a jugar a estas apuestas en línea. Bueno, Adolfo Numi conversó de este y otros temas con la presidenta de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, Cecilia Valdés, para abordar estos desafíos que tiene este gremio. Vamos con la entrevista. Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestro ciclo de conversaciones, de entrevistas con distintas figuras que impactan en el comercio, los servicios y el turismo en Chile. Hoy nos toca entrevistar a una gran mujer, a una lideresa. Ella es periodista, licenciada en Historia, tiene una trayectoria muy vasta en temas de gobierno. Tuvo una participación en Corfo y ahora es la presidenta ejecutiva de la Asociación de Casinos y Juegos de Chile. Tenemos aquí a doña Cecilia Valdés Vial. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás? Aquí estamos, muchas gracias por la invitación, muy bien y feliz de estar aquí en este programa. Cecilia, tú tienes una amplia trayectoria. Preside una asociación conflictiva con mucho, pero además
Eres triatleta y eres la vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio y según entiendo yo, eres la primera mujer vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio de Chile. ¿Cómo llegaste acá? Con harto trabajo, harta dedicación, harto tiempo y bueno, de partida muchas ganas por poder aportar en distintos aspectos. O sea, llegué a los casinos por una casualidad, trabajaba, como tú dices, en Corfo, me tocó salir de Corfo, se abre un espacio en esta industria, una industria muy compleja. Y bueno, como ya lo dijiste, yo soy triatleta, me gustan los desafíos y acepté. Y ahí llevo 4 años trabajando harto con esta industria, con el tema del juego. Una industria muy desafiada por lo mismo que pasa en el comercio. Hoy día el juego ilegal es 3 o 4 veces más grande que la industria regulada. Por lo tanto, hay un desafío gigante y creo que son esas cosas las que me mueven para seguir avanzando no solamente en una industria, sino que también en mi carrera profesional. Y de ahí es que decidí entrar también a la Cámara de Comercio y sumar esfuerzos porque finalmente esto no es una pelea por industrias, sino que es un trabajo que debemos sumarnos en varias industrias para poder sumar fuerzas en esto. Trabajo colaborativo se necesita mucho, pero aquí uno se encuentra a veces con visiones medias miopes de cómo el trabajo gremial, sobre todo ya eres dirigente gremial, participas en organizaciones internacionales de las mujeres, foros internacionales. ¿Qué has visto tú? ¿Cuál es tu percepción, la idea de cómo está funcionando el mundo gremial, la actividad gremial en Chile? Y cuál es tu visión de lo que debiera ocurrir con la actividad gremial en este momento? Sí, mira, qué buena pregunta. Yo te puedo decir, yo he trabajado en 3 gremios. Mi carrera profesional ha sido trabajar en gremio, después gobierno, después gremio, después gobierno, después gremio. Y así estoy. O sea, al final es una forma de aportar en la política pública desde distintos lados. Hoy día los gremios creo que tienen un rol gigante y cada vez más importante porque muchas veces la empresa privada, lo hemos sabido, ha tenido o mala fama o mal prestigio. Entonces son los gremios los que tienen que entrar en ese espacio para poder aportar, para poder negociar políticas públicas, para poder negociar leyes que vayan en favor de la industria en general y no de intereses particulares de cada una de las empresas como marca. Entonces, el rol del gremio es cada vez más importante. Vemos también que, y en el caso mío, hay cada vez más mujeres que están entrando a los gremios. Y yo creo que eso no es casualidad, yo creo que también tiene que ver mucho con la forma de liderar una mujer, con la forma en que podemos también llegar a acuerdos, a conversaciones. Entonces, es un espacio que hemos ido ganando con harto esfuerzo y creo que es importante el valorar eso también. La relación de los gremios es con la empresa privada, donde uno tiene que compatibilizar los distintos intereses privados y tratar de buscar el bien común y de la actividad económica. Pero hay una pugna que siempre está latente y que es la sospecha permanente que tienen dirigentes gremiales como tú, de parte de la política, con quien uno permanentemente tiene que negociar y a veces se confunde, y la opinión pública confunde, la labor gremial con la política y señalan al dirigente gremial qué cargo quiere. Sí. ¿Qué te ha pasado a ti y cuál es tu visión respecto de la relación entre actividad, acción gremial y acción política? Mira, yo creo que efectivamente el gremio yo lo veo como un puente de conexión entre la empresa privada y el mundo público y el ejecutivo también, finalmente. Porque es la forma en que muchos de los intereses de las empresas a través de los gremios pueden llegar a conocerse al ejecutivo o incluso al legislativo, que son quienes están generando leyes, generando políticas, generando decretos, programas. O sea, es muy difícil para el Ejecutivo, incluso para el Legislativo, el poder avanzar en buenas políticas si no tienen la experiencia de los requerimientos, necesidades y el día a día de la empresa. Entonces, el gremio es una muy buena conexión entre ambos. Y eso a mí me ha pasado, como yo tuve la experiencia de estar en el mundo público, es muy importante poder conocer lo que pasa en el privado para poder generar
unas buenas políticas y hacer el trabajo como corresponde. El impacto del casino online en número a tu industria, ¿cómo le pega? Mira, hay muchas formas de ver cuál es el impacto. El más típico es ver cuál es el impacto económico. Hoy día es muy difícil dimensionar cuál es ese impacto económico porque como es una industria ilegal, completa, es súper difícil dimensionar cuántas plataformas hay, cuál es el monto que se maneja y todo. Hay estimaciones y esas estimaciones son la verdad que podría decirte que son 3, 4, 5 veces el mercado regulado de hoy en día. Pero son estimaciones. Hoy día uno puede decir, efectivamente, el Estado se está perdiendo un flujo gigante de impuestos que no está recaudando por esto. Entonces, hay varios perjuicios que se están generando con esta industria que es ilegal y que es lo mismo que vemos con el comercio. Cuando hay una industria que está funcionando de forma ilegal, hay muchos perjuicios más allá de solamente la competencia desleal que se da a la industria formalizada. El perjuicio a nivel de salud, de la ludopatía, porque el casino estaba casi obligado a impedir el acceso de personas que tienen ese problema. Sí. Y ahí hay un control, porque está normado. Sí. Aquí hay una desregulación, completa, una anomia, podríamos yo decir. ¿Qué cifras manejas tú respecto a la enfermedad y el impacto en la salud y en la economía de las personas ludópatas que los casinos online explotan? Sí. Porque ese es el personaje que ha afectado principalmente. Sí, súper bien. Porque y niños de edad también. Y niños. Ese es uno de los mayores problemas. Cuando uno dice cuál es el perjuicio que una industria ilegal le hace a la industria regulada, son múltiples. Podemos ver la afectación directa comercial, pero acá en el tema del juego tenemos un problema que es aún mayor y que lo vemos también con otras industrias. Acá tenemos a una parte de la población que es vulnerable al juego. Si esto no se hace de forma responsable y controlada, se genera un perjuicio grave. Se puede generar una adicción al juego que se llama ludopatía. Justo estamos en febrero, se celebra el Día Internacional del Juego Responsable y hay varias acciones que se toman a nivel internacional, porque este es un problema global, existe, es real, nosotros lo reconocemos, pero como casino tenemos una regulación tan estricta que de partida no podemos permitir el ingreso de niños a las salas de juego, tenemos un control estricto con carnet de identidad, todo tipo de registro, y tenemos también un registro voluntario, que se llama la autoexclusión voluntaria. Entonces, si una persona tiene problemas de juego o su familia lo detecta, se puede acercar al casino, hay un formulario que está en línea, tú dices, oiga, por favor, incorpóreme en este formulario de autoexclusión y el casino tiene la obligación de no permitirle la entrada. Y esto está en línea para todos los casinos. Ahora, ¿qué sacamos nosotros como industria regulada? Trabajar sobre políticas, buenas prácticas para evitar que las personas vulnerables al juego problemático ingresen al casino. Sí, yo tengo toda una industria que es 4 veces el tamaño de la mía, que permite que cualquier persona juegue, que incluso no hay controles adecuados para menores de edad. Entonces, eso se genera un riesgo. Nosotros hicimos con la Corporación de Juego Responsable un estudio y en ese estudio detectamos que los niños hoy día, el promedio de edad para ingresar a un juego online de apuestas es de 15 años. De 15 años. A esa edad los niños están ingresando a jugar a sus primeros apuestas y eso es muy peligroso porque los niños no tienen formado toda la conciencia que genera el jugar, esperar, toda la adrenalina que genera. Entonces estamos formando un hábito y un concepto problemático desde muy temprana edad que hoy día no tenemos, no sabemos y no tenemos la dimensión de lo que puede pasar. Por lo tanto, es urgente que las leyes vayan acorde a esto y que se regule esto y que se pueda normar y que se les pueda exigir a todos los actores de la industria, como los casinos, como la polla, lotería y hipódromo, que a ellos también se les pueda exigir que los menores de edad no puedan ingresar. Ya hay formas de hacerlo y se puede hacer. ¿Cuál es? A ver, hay una situación, por tanto, conflictiva que está generando problemas políticos, económicos, sociales, que no son menores. ¿Qué brechas, qué mecanismo utilizó esta economía paralela que le permitió meterse tan fuerte en Chile y seguir activa todavía? Sí. Esto funciona a nivel internacional y funciona igual como... A ver, nosotros hemos hablado muchas veces que
la actividad ilegal, del comercio ilícito, del juego ilegal, no es casual. Estos son empresas internacionales, muchas veces es crimen organizado, son empresas que funcionan desde otras partes del mundo, que tienen sus sedes en paraísos fiscales, por lo tanto, funcionan como una mega empresa multinacional en donde ven cuáles son los países que tienen brechas, en donde no está regulado. Ellos hablan de mercados grises, aquí efectivamente aquí no está regulado, es un mercado negro, literalmente son ilegales. Y ven la forma de entrar. ¿Cómo entran? A través de, obviamente, lo más sensible que tenemos nosotros, el deporte, el fútbol. ¿Y cómo lo hacen? Siempre me preguntan, ¿cómo una actividad ilegal puede estar trabajando en marketing, publicitando? Bueno, porque hacen contratos de marketing en otras partes del mundo, firman en estos paraísos fiscales. Entonces, es muy difícil. Y el problema es que al tener esta sede en paraísos fiscales no hay trazabilidad de los dineros, por lo tanto no sabemos de dónde vienen esos recursos que están hoy día llegando a parar a publicidad en el fútbol. No sabemos qué pasa con las millones de dólares que se generan con las personas que están apostando, porque un porcentaje va de ganancia al jugador si es que se lo pagan y todo el resto no sabemos a dónde va. ¿Qué es lo que está financiando? Muchas de estas empresas fueron vetadas en Europa, vetadas en Estados Unidos, porque había conexión con tráfico de personas, narcotráfico, comercio ilegal. Entonces, es muy complejo cuando no sabemos ni de dónde vienen los recursos ni a dónde van los recursos. Se pierde completa trazabilidad y eso es lo que hoy día está financiando el crimen organizado y eso es lo que hoy día somos víctimas en Chile del tema de seguridad. ¿Permite lavar activos? 100%. 100%. O sea, tenemos un problema de crimen organizado y lavado de activos. 100%. Hoy día el juego es una de las actividades que está señalada como un gran potencial de lavado de activos por la forma en que se mueven los recursos. Nosotros casinos tenemos una ley súper compleja, muy específica. Tenemos que informar a la UAF constantemente cómo se mueven esos recursos. Desde un cierto monto para arriba tenemos que generar estos informes a la UAF. Entonces trabajamos muy de la mano con ellos. Pero, ¿qué pasa con la actividad ilegal? ¿Qué pasa con los que no están regulados? No lo hacen. Pasa lo mismo con los casinos clandestinos de barrio. Sí. Nadie los controla. Ya vamos a ir a eso. Vamos a ir a eso. Sí, pero quería seguir ahí porque aquí hay un impacto, por tanto, de la recaudación fiscal en impuestos. Así es. Y la industria de los casinos tiene una importancia, sobre todo local, en las regiones donde está establecida. Por eso que no puedes poner un casino en cualquier parte. Y, por tanto, ahí hay una recaudación, un impacto positivo, un desarrollo del turismo, la hotelería, del arte, incluso la actividad artística. Pero, por otro lado, esta actividad que en realidad es ilegal, pero se alega que en realidad está desregulada. Ahí me gustaría que tú me dijeras tu opinión, yo sé que, pero para aclararle al público si es desregulada o es ilegal. Y el impacto económico, los beneficios de los casinos legales y el perjuicio fiscal en recaudación de los ilegales. Mira, súper simple. En Chile el juego siempre ha estado prohibido, ¿ya? En general somos una sociedad que juega, pero una sociedad que lo prohibió desde su origen en la Constitución, salvo distintas leyes, ¿ya? Hay 4 leyes, está la ley de hipódromos, que permite los hipódromos y teletrack, polla chilena de beneficencia, donde mucha parte de sus recursos va a la beneficencia de bomberos y de deporte también, Lotería de Concepción, que sabemos que también gran parte de sus recursos va a la Universidad de Concepción, y los casinos. Y los casinos fueron concebidos solamente con el objetivo de generar focos de desarrollo turístico en regiones, ¿ya? Ese es el objetivo que tiene la ley de casino y por eso lo permiten. Entonces los casinos están obligados a, además de todo su pago de impuestos, igual que cualquier empresa, el IVA, renta, etcétera, tienen un 20% de impuesto específico y ese 20% se reparte al municipio en donde está establecido y al gobierno regional al donde está establecido. Hay municipios que el 80% de sus recursos proviene del casino, por lo tanto es un aporte muy importante que hace a las regiones. Y además de eso, obviamente, los casinos tienen que tener restaurante, sala de espectáculos, hotel, todo un complejo de obras complementarias. Entonces, dan trabajo, es una industria del entretenimiento que es muy importante en regiones, es el principal escenario que hay para recibir actores en regiones, son los casinos. Por lo tanto, es importante que la gente se entretenga y pueda ir y ver un show de gran nivel. Toda la cadena productiva de proveedores locales está muy bien desarrollada en los casinos.
Pero ¿qué pasa cuando te meten una actividad que es completamente ilegal, que no paga impuestos, que no paga empleo, que no paga proveedores y que te está en parte quitando a tu jugador? Claro, obviamente de una u otra forma todos se ven perjudicados. El que provee al casino, el municipio que recibe, el que por la obra que el municipio va a hacer beneficia a todos sus vecinos. Entonces ahí hay un perjuicio gigante que hoy día no lo podemos dimensionar. No se puede dimensionar. No lo podemos dimensionar porque no sabemos exactamente cuánta gente ha pasado del casino allá. Sabemos que hay una baja en el casino, eso sí está comprobado. Hay por lo menos entre un 3 y un 4% menos de ingresos en los casinos, y eso sí se ha visto paulatinamente a la baja. Entonces no podemos esperar a que esto vaya año a año a la baja, sino que tenemos que actuar hoy día. Y ese actuar depende 100% del Congreso, depende hoy día de una ley que permita regular estas plataformas y que permita también a los casinos de una forma sumarse a esta tendencia de la innovación, en donde si yo puedo ofrecer juego físico, ¿por qué no puedo ofrecer juego online? ¿Por qué no puedo hacer una convergencia de ambos? ¿Por qué no puedo llamar online y de repente terminar en un torneo de póker en mi casino? Hay muchas formas que se están dando internacionalmente y que en Chile no se ha podido, y está muy estricta la ley en ese sentido. ¿Qué medidas concretas, por tanto, crees tú que debería avanzar la proposición de la industria para adecuarse también a esta cuestión de lo virtual? Así es. Estoy entendiendo que sean estos mismos casinos autorizados los que puedan proveer los juegos online. ¿Cuáles son las propuestas? Sí. Hoy día hay un proyecto de ley que está bastante avanzado, está en segundo trámite constitucional, pasó el Senado en general, ahora hay que discutirse en particular. Como sabemos, en los detalles está... En el infierno. Sí, entonces... Pero sabemos que hay una urgencia, hay un proyecto que va bien encaminado y que ese proyecto puede generar un marco regulatorio más moderno que permita tanto a los casinos como al resto de los actores poder sumarse a este carro de ofrecer esta industria del entretenimiento de una forma moderna, donde converja lo virtual con lo presencial, ¿ya? Y además la seguridad en el pago, porque 100%. Uno de los problemas es el pago de los premios, que por lo menos yo entiendo que hay muchas estafas, que la gente no recibe los premios. Hoy día están en una nebulosa, o sea, aquel persona que quiera jugar en estas casas de apuestas, y si la casa de apuestas no le paga, esta persona no tiene a quién reclamarle, porque obviamente no hay ninguna autoridad, el CERNAC no tiene competencia sobre esta actividad, que es ilegal, obviamente. Entonces, hoy día están todos desprotegidos, los consumidores, obviamente el Estado, que no está recibiendo ningún impuesto, aquellos competidores que quieran entrar ahí y que no están, muchos medios de pago que por compliance no pueden entrar en una industria que no está regulada, por lo tanto se están perdiendo también parte de ese negocio, y muchas casas de apuestas online que son muy serias y muy reconocidas internacionalmente y que quieren entrar a Chile no han podido entrar porque hoy día no tienen una autoridad que los fiscalice, no tienen a quien pagar el impuesto y no tenemos una política de juego responsable nacional que aborde las apuestas online. Es decir, la propuesta, si estoy entendiendo bien, se hace cargo de una realidad. Existe el juego online, virtual. Sí. Y la idea es incorporarlo dentro de la normativa y que pueda funcionar desde Chile y regulado desde Chile. Efectivamente, que la idea es incorporarlo porque hoy día es imposible combatirlo, hay que incorporarlo, y una vez que tú lo incorporas, le pones las normas, le fijas domicilio en Chile, sabes quiénes son los que están detrás de estas plataformas, le puedes exigir la trazabilidad de los recursos y le tienes que exigir todo tipo de medios de cumplimiento para que no entren menores de edad, pero ya una vez que los tienes dentro de la regulación en Chile, los puedes ir, perseguir, exigir, así como lo haces con toda la otra industria regulada. Pero al que no quiere formalizarse porque su negocio está en la informalidad, bueno, ahí sí que hay que perseguirlo. Y ahí hay otro tema que es súper importante y que también se une con lo que tenemos hoy día con el fenómeno de las máquinas tragamonedas físicas, es que tenemos que trabajar porque hayan mayores penas para aquellos que delinquen en este tipo de actividad. O sea, el juego ilegal hoy día es un delito, pero es un delito de connotación muy baja, por lo tanto cuesta mucho perseguirlo. Tú lo sabes, o sea, al final a un juez al final no le va a poner el esfuerzo que corresponde cuando el delito es menor, pero cuando ya estamos hablando que el juego ilegal es delito base de lavado de activos,
ahí cambia la cosa y ahí es donde tenemos que avanzar. Y ahí hay un proyecto de ley que está en el Congreso también, se ha demorado mucho, muchísimo más de la cuenta. Nosotros no entendemos por qué finalmente... Hay un lobby potente. Sí, hay un lobby fuerte y hay muchas medidas de seguridad que efectivamente debieran destrabarse mucho más rápido en el Congreso y no lo hacen. Entonces tenemos que impulsar esto, y eso es la importancia de trabajar a través de los gremios, compartiendo estos dolores con las distintas industrias, porque obviamente nosotros no somos los únicos perjudicados. Están los perfumes, están los cosméticos, está obviamente el comercio, entonces somos muchos, los tabacos, el tabaco, hay mucha industria que están perjudicadas y que necesitamos que hayan algunas leyes que nos permitan reforzar estos delitos para poder perseguirlos con mayor fuerza. Quería hacer un paralelismo con lo que pasa con los cigarros. Porque tú tomaste hasta el tema que es una penalidad baja la que tiene esto, que ocurría con el contrabando de cigarros, que termina siendo también una actividad que se comió. El 60% de los cigarros que se consumen son contrabandeados. Son, efectivamente. Y justamente el criterio de la Fiscalía que ha cambiado es que aquí hay un crimen organizado, hay lavado de activos, y la persecución penal ya comienza, aduana, a interesarse porque se da cuenta que no es algo inofensivo. Efectivamente. Que aquí detrás hay organizaciones. Ese criterio parece, por lo que tú señalas, todavía no se ha transparentado, no ha flotado con el tema de los casinos, a entender que aquí hay actividades que son absolutamente ilícitas y que pueden estar muy vinculadas a actividades criminales mucho más serias. Sí. Mira, por año se permitió de una forma fue un poco permisiva, y hubo un lobby gigante en el Congreso por este tema de las maquinitas tragamonedas. Entonces uno decía, ponemos una maquinita en un lugar, en un kiosco, entonces el señor, el dueño del kiosco puede sumar parte de su ganancia por lo que genera la maquinita. El problema es que esto ya no es hoy día una maquinita, hoy día son literalmente locales que tienen desde 20, 30, 40 hasta 50 máquinas en un mismo sitio, y no es solamente para mejorar su ganancia. O sea, ahí hoy día cuando entramos a estos locales encontramos que no solamente es el negocio de la maquinita, sino que ya hay contrabando, hay comercio ilícito, hay drogas, hay armas, hay tráfico de personas. Por lo tanto, hoy día... Prostitución infantil. Prostitución. O sea, la verdad que la cantidad de cosas que se encuentran en estos locales es impresionante. Y no es un dueño de un local, es una persona que maneja una red de locales, no solamente en una ciudad, sino que en distintas ciudades. Por lo tanto, hoy día efectivamente es más allá, es crimen organizado esto de frentón, están lavando activos, los mismos dueños que tienen estos locales de juego ilegal, tienen peluquerías, tienen jardines infantiles, entonces claramente esto ya empiezan a ser negocios fachada, y por ahí hay que perseguirlo de una forma que no va solamente por juego ilegal. Claro, esos negocios son fachadas porque necesitan lavar los dineros que se obtienen del casino, entonces tienen estas actividades económicas por donde canalizan los ingresos y pueden ingresar al mercado cambiario formal. Efectivamente. Y ahí es donde hemos trabajado también con el Ministerio Público, porque esto requiere harto esfuerzo colaborativo y por eso mismo ha sido tan difícil combatirlo. A mí me han llamado, de hecho en enero he tenido reuniones con distintos municipios muy interesados. O sea, sé que Ñuñoa estuvo desbaratando estos locales, hablé con San Miguel, con Puente Alto, estamos trabajando con Antofagasta, con Coyhaique, con Temuco. Son muchos los municipios, con Puerto Montt, que está muy interesado, que hoy día los alcaldes son los principales impulsores de ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque ellos como alcaldes tienen la obligación de fiscalizar estos locales. Pero una vez que fiscalizan me dicen, ¿y ahora qué podemos hacer? Entonces ahí es donde uno tiene que involucrar al Ministerio Público, al Servicio de Impuesto Interno, y tiene que ser una función bastante colaborativa, pero así todo ha sido muy difícil de abordar, imposible de erradicar todavía. Por eso mismo es donde tenemos que sumar mucho esfuerzo, que el Congreso haga su pega para que saque esa ley que permita efectivamente poner que el juego ilegal es delito base lavado de activos, y de ahí ir sumando todos los esfuerzos de, primero, la intención del alcalde, que eso es muy valorado porque al principio no estaba, hoy día sí está,
Después, cómo el Servicio de Impuesto Interno puede chequear que estos negocios fachadas hoy día no están recaudando como tienen que recaudar, porque hay delito tributario. Después, cómo el Ministerio Público se hace parte en cruzar que este señor es el dueño de esto, pero además tiene otro crimen organizado. Entonces, ahí es un esfuerzo bastante grande y nosotros como Asociación de Casinos hemos sido muy impulsores apoyando esto. Incluso me ha tocado viajar y estar con los alcaldes, con los equipos de fiscalización para poder apoyar en todo lo que se requiere. Cecilia, yo conociendo bastante bien la realidad de estos casinos ilegales, sí. Noto fundamentalmente la presencia de mujeres. Los casinos virtuales tienen un perfil socioeconómico distinto al presencial. El presencial es más popular. Está en sectores populares, está en medio de las poblaciones, está en lugares donde se hace comercio masivo y en torno a él se genera la protección que buscan los dueños. Sí. Al inicio, cuando comenzaron a establecerse estos casinos donde había una suerte de argumentos jurídicos que se daban para sostenerlo, había participación de políticos, lobistas políticos, parientes de políticos, formando empresas con ciudadanos de otras nacionalidades para armar esto. Y eso trabó mucho. Sí. De hecho, incluso la participación con este negocio de tragamonedas. Y generó mucha confusión también. Sí. Ese es un gran problema, Sí. este vínculo. Sí. Actualmente eso está más depurado, está resuelto ya. Sí, hoy día está más depurado, está más resuelto. Hoy día vemos que muchos alcaldes tienen una voluntad genuina por combatirlo, porque hoy día se dieron cuenta de que estos locales no son inocuos. Están instalados muchas veces, hay muchos en los barrios, pero hay muchos, que son los más lucrativos, que están instalados en los centros históricos, por lo tanto, y en los barrios comerciales. Entonces, están afectando no solamente, obviamente, a la persona que va a jugar, porque lo afecta, porque no tiene ningún tipo de protección por nada, pero además están elevando los precios de los locales en el centro, por lo tanto, la gente que tenía locales y que comercializaba genuinamente sus productos, hoy día no puede acceder a esos locales, porque obviamente les cuesta muchísimo más caro. Entonces, están sacando el comercio de los barrios comerciales, están generando otro tipo de incivilidades a propósito de estos locales. Entonces, cuando un alcalde ve que tiene estos establecimientos en su centro histórico que les genera problemas porque sabe que no solamente la gente está entrando y saliendo a jugar, sino que hay muchos otros problemas, se preocupa, porque ya es un tema de seguridad, es un tema de que tiene que recuperar su barrio histórico, es un tema que lo mismo que vemos aquí. O sea, cuando se te instala un toldo azul, te ensucia, te perjudica el barrio, te perjudica el barrio completo. Por lo tanto, eso es lo que está pasando. Entonces, hoy día, en el juego físico, vemos eso. Hay mucha mayor voluntad por erradicar esto. Muchos alcaldes que dicen, ok, no importa, yo puedo incluso disponer de un terreno fiscal para poder llevarme estas maquinitas con tal de que no tenga a este grupo operando en mi centro histórico. Pero así todo es muy difícil. Ahora, el grupo que está jugando en online es distinto, es un perfil distinto, hay muchísimos más jóvenes. Sí, tenemos caracterizados los dos jugadores, pero hoy día el perjuicio que se está dando a los centros históricos, en los distintos municipios, es muy grave con estos locales. Se nos fue volando el tiempo. Sí. ¿Sí o no? Sí. Muy entretenido, quizás volvamos. Feliz. Un pequeño mensaje tuyo, en términos personales, como dirigente gremial, como una mujer con mucha experiencia en tema de los casinos. Para este año, ¿cuál es tu visión, cuál es tu mensaje al comercio, a la industria y al turismo? A ver, es una batalla difícil, tú mismo lo has vivido en carne propia, pero yo creo que uno no puede rendirse en esto. Pueden ser años de trabajo, como lo decíamos, hay veces que necesitamos cambios legales. Sabemos que los tiempos en el Congreso son distintos, pero yo creo que es súper importante poder ser fiel a los propósitos por los que uno está trabajando. Uno está trabajando por una industria regulada, por una industria seria, por una industria con principios. Por lo tanto, aquí el llamado es que no rendirse, trabajar de forma colaborativa, porque a mí me pasa que en la Cámara converso con los cosméticos, converso con
con la farmacéutica, que tienen los mismos problemas. Y dice como, ¿hasta cuándo vamos a seguir combatiendo? Tienen quizás mucho más recursos que nosotros y a veces el lobby que tienen, en mi caso lo ilegal, es mucho mayor que el que yo puedo acceder, pero yo creo que no hay que rendirse, estamos nosotros trabajando por lo que corresponde, por lo que es el bien, por lo tanto reforzar eso, juntarnos como gremio, apoyarnos entre nosotros y obviamente aprovechar que hay un cambio de autoridades también para poder trabajar de forma muy colaborativa con ellas para poder lograr nuestros objetivos. Estimada Cecilia, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. No, feliz. Cuando quieran, tenemos muchísimos temas para conversar, así que feliz. ¿Ah? Muchas gracias a ustedes también por habernos seguido esta noche y nos vemos la próxima semana en este mismo horario. Muchas gracias. Un tremendo desafío que tiene Cecilia Valdés, por supuesto, y su gremio, quien ella ha estado luchando constantemente por tratar de regularizar justamente este tema. Y antes de continuar, te quiero contar que en Santa María Oriente siempre hay algo para ti. Un café, una película, una tarde con los niños, una comida rápida, una compra pendiente o simplemente un buen panorama. Somos un centro comercial que crece contigo, con nuevas tiendas, eventos, ferias y espacio para disfrutar en familia. Santa María Oriente, más que un centro comercial, un punto de encuentro para la comunidad. En Santa María Oriente, más que un centro comercial, un punto de encuentro para toda la comunidad. Y así, muy rápido se nos fue el programa de hoy, donde conocimos, ¿verdad?, distintas historias y una gran problemática como son las casas de apuestas online. El próximo jueves te vamos a estar presentando estos y otros temas, así que te esperamos a las 23 horas por las pantallas de Vive. Hasta pronto.